De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Buenas tardes a este viernes 26 de junio, viernes de tensión, sextou, como decimos en Brasil por viernes, sexta-feira, o sea, vierno, Brian. Viernón. Viernes de expectativa de gloria, de noche. Así que con ese espíritu, esa garra, vamos a arrancar a Paren el Mundo. ¿Cómo estás, Brian, queridísimo? Muy bien, también expectante y ansioso, un poco ansioso, la verdad. Sí. Ya son las 3 de la tarde, empieza como a empezar, bueno, ¿cuánto falta? Sí, faltan unas horas todavía, empieza como a sentirse en el cuerpo. Al principio uno se levanta temprano y dice, bueno, hoy va a ser un día importante, pero no es lo mismo cuando empieza a acercarse el horario y de a poquito uno empieza como a meterse. Al principio te decís, no, bueno, te falta un montón, no sé, no me quiero... Y ya llega un momento donde solamente tenés ganas de mirar la previa, mirar lo que se está diciendo, los rumores, si se pelearon, si no se pelearon, querés mirar todo. La prensa brasileña está en llamas diciendo que los jugadores se rebelaron contra Bielsa. En Argentina también, en Uruguay hay diferencias. Hay esa noticia o rumor o no sé qué. Hay especulaciones, para mí son rumores, porque no hubo ningún tipo de fuente oficial ni confirmación al respecto. Nadie habló on the record diciendo si pasó algo. Y a mí me hace acordar un poco, lamentablemente, a otras épocas, donde en otras épocas Marcelo Bielsa fue técnico de la Argentina y siempre pasaba lo mismo. Siempre la prensa empezaba a especular con relación a eventuales rupturas entre el vestuario y los jugadores. También pasó después con Sampaoli, otro técnico que no quería la prensa argentina. Entonces también en 2014, no, en el 2014 fue. No, 2018. En el Mundial 2018 también se discutió mucho alrededor de cómo era el vínculo, no el no vínculo con el DT, etc. No sé, a mí nunca me gusta subirme a ese tipo de especulaciones y rumores. Primero porque no hay confirmación y segundo porque después te dejan mal parado, después se desmiente todo. Al final estaba todo bien. Y ni hablar que a horas de un partido no contribuye en absolutamente nada. En absolutamente nada. Pase lo que pase, va a quedar tenido con la idea de, bueno, si algo sale mal, fue culpa de este problema, y si algo sale bien, fue a pesar de este problema. Entonces, sí. O Globo, por ejemplo, dice genio o tóxico. Así que con esa consigna quiero genio o tóxico. Por lo menos desde 2002, cuando era el DT de la selección argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002. ¿Vos decís que ya era esa consigna? En Argentina genio sí. Tóxico. En Argentina sí, y además tiene tantos fervorosos defensores como detractores, de hecho más detractores que defensores, pero sus defensores son como una secta también. Bueno, y entonces bien. Lo que suele ocurrir es que ante cualquier traspié o ante cualquier muestra de fisura en el frente de los que lo defienden o que el grupo que le está comandando, aprovechan todos para salir en manada a golpearlo, a pegarle. Entonces, digo, es una persona que despierta muchos amores y odios. Exactamente. Bueno, entonces también invitamos a nuestros oyentes a que se desarrollen, que se expresen sobre cómo están viviendo estas horas previas. Viviendo esa previa también, si están de acuerdo que hay una conducción genial o tóxica, para contestar acá a los amigos de afuera que están especulando mucho con eso, y otros temas que vamos a desarrollar en Paren el Mundo al 099-891-888. En clima de mucha expectativa, saludamos también a ese equipo que tiene infinitas estrellas, liderado, integrado, compartido con Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Francisco Musso en asistencia técnica y producción, Gonzalo Yuria, muy serio, acá esperando por ese gran partido, el equipo multimedia integrado por Joaquín Fernández, Diana Di Candia, Sebastián Cerveñansky y Facundo Verdún. Mi queridísimo Brian, si no tenemos más ninguna consideración futbolística, capaz que podemos ir a la otra pelotita que gira, que es el mundo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Vamos, Uruguay, 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día.
Muy bien, ese es el espíritu. A pesar de que ahora entramos en temas muchísimo más graves. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó hoy que el número oficial de fallecidos por los terremotos del miércoles ascendió a más de 900, con cerca de 3.000 personas heridas. Durante un recorrido por La Guaira, la región más devastada por los sismos, Rodríguez señaló que estaban comenzando a llegar equipos extranjeros de búsqueda y rescate y prometió luchar para salvar a tantas personas como fuera posible, mientras entre la población crece la frustración ante la aparente lentitud de la respuesta del gobierno. Voluntarios que participaban en las labores de búsqueda y familiares de los numerosos desaparecidos, ahora Brian va a comentar un poco sobre esa parte, expresaron su exasperación e indignación ante la falta de respuesta oficial mientras aguardaban la llegada de los equipos gubernamentales. Lo que pasa es que es la tormenta perfecta, ¿no? Un país que está pasando por problemas de todo tipo hace mucho tiempo y es golpeado por el peor sismo en un siglo. Digamos. Sí, todos los organismos internacionales de asistencia sanitaria, por ejemplo la Cruz Roja, la Media Luna Roja y demás, y todos los que tienen que ver con la coordinación de estos organismos a nivel internacional, se expresan con sus portavoces oficiales y demás, contando lo dificultoso que ya era la situación en Venezuela previo a la ocurrencia de estos dos sismos, de este doblete, pero a la vez, obviamente, esto se agrava ante la situación y como ya venían de una situación de mucha carencia, de mucha dificultad de trabajo y de asistencia, obviamente la situación de devastación absoluta. Recordemos que en la zona de La Guaira han caído más de 100 edificios. Recordemos que se estipula que, bueno, los organismos de Estados Unidos que hacen los probabilísticos, los sistemas probabilísticos de cuántos damnificados puede tener en función de la magnitud de un terremoto y la densidad poblacional, etcétera, hablan de eventuales miles de muertos, obviamente, y de cantidades de desaparecidos. Entonces, en ese marco, donde hay un Estado que igualmente también tenía ya restringidas sus propias capacidades, además de los organismos internacionales, obviamente se agrava la búsqueda de las personas y la asistencia y el rescate. Ante eso es que denuncian, por supuesto, los voluntarios y las personas que hemos visto imágenes de todo tipo, que están asistiendo con su propia energía, pero a la vez al límite, sin alimentos, sin elementos sanitarios, por supuesto, para realizarlo, sin equipos para trabajar en el rescate. Sin estructura, sin coordinación. Sin estructura, sin coordinación. De hecho, veía esta mañana, por ejemplo, la publicación desde España del gobierno español y sobre todo, por ejemplo, de las cuentas de redes oficiales del gobierno español, que ya había aterrizado el avión con ayuda de la cantidad de rescatistas y la ayuda enviada por España a Venezuela y que se iban a poner a coordinar en ese momento con las autoridades venezolanas de qué manera podían asistir, porque imagínate que es verdad, muchos países del mundo están enviando en este momento aviones. Argentina también mandó aviones, 14 helicópteros, muchísimos países que están enviando ayuda, pero una vez que llega ahí se tienen que coordinar y tienen que definir, bueno, a dónde va, a qué lugares asisten, en qué rescatistas. En el caso de España también veo perros, por supuesto, rescatistas para poder detectar debajo de los escombros a las personas y poder ayudar. Vimos imágenes, por supuesto, de los famosos milagros que ocurren en estas situaciones, con niños rescatados, adultos mayores rescatados entre los escombros por las propias personas damnificadas que iban saliendo y ayudaban en ese sentido. Obviamente, la decisión de militarizar La Guaira, esta zona, responde a que el ejército dé respuesta y ayuda en esta situación, por ahora no en forma satisfactoria, por lo menos para las personas que están ahí, y además, más allá de lo satisfactorio o no, hablamos de una situación que por supuesto es más que dramática en todos los sentidos. En ese sentido, hay una web que abrió una serie de ciudadanos venezolanos en Venezuela y en el exterior que admiten y advierten que es una cuestión voluntaria y no un registro oficializado, pero sí que permite a todas las personas que no tienen contacto con sus familiares o con personas que están desaparecidas que suban en ese sitio web que se llama desaparecidosterremotovenezuela.com, que suban allí las personas que están desaparecidas para que puedan ser, si alguien las localiza, porque también suben, por supuesto, fotografías de esas personas y demás, puedan avisarles y advertirlo. También, obviamente, piden y solicitan que rápidamente, si alguien reporta a alguien desaparecido y luego lo encuentra o aparece esa persona, que por favor advierta esto. En ese sentido, reportaron casi 61.000 personas en ese sitio, que es parte, y lo traemos a colación porque si bien no es un registro oficial, es un registro que está circulando en muchísimos medios de prensa a nivel internacional, dándolo como un número a la par del número de cantidad de víctimas ya oficializadas, a la par de las víctimas heridas o de los heridos ya oficializados. Se brinda este número de 61.000 personas reportadas como desaparecidas, luego unas 9.000, 10.000 ya localizadas o por lo menos registradas en este sitio como localizadas, por lo cual hoy
a muchos sitios web, van a ver que figura que hay unas 51.000 personas en este momento desaparecidas aproximadamente en Venezuela. Bueno, este no es un dato oficial, pero sí es un dato que tiene todos los casos registrados en esta web por, insisto, ciudadanos venezolanos en el exterior y en Venezuela que brindaron o intentaron abrir este servicio con números de asistencia de emergencia, con elementos para que las personas puedan comunicarse y contactar también a servicios de sanitarios y demás, recomendaciones, etcétera, ambulancias, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Pero bueno, queríamos aclarar eso porque van a encontrar, insisto, datos de desaparecidos en Venezuela, algunos lados figura 30.000, 40.000, bueno, en otros más de 50, que tiene que ver con, insisto, esta misma web, que obviamente se va actualizando al calor de que las personas empiezan a subir o a reportar personas que no han aparecido. También después luego disminuye la cantidad de personas aún sin contacto porque algunas son localizadas. Bueno, otra vez, no es dato oficial, pero sí es dato verídico, entonces está bueno que lo tengamos en cuenta y que sepamos de dónde proviene. Muy bien, seguimos con las noticias internacionales porque Trump acusó a Irán de violar la tregua en el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos acusó a Irán de violar el memorando de entendimiento sobre el alto el fuego firmado por las dos partes la semana pasada y afirmó que Teherán disparó al menos 4 drones de ataque contra buques estadounidenses en el estrecho de Hormuz. En su red Truth, su red social, Trump escribió: uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga. Se produjeron daños, pero el barco pudo continuar su viaje. Obviamente se trata de una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego, expresó Trump sin especificar si habrá consecuencias. Así que veamos si eso trae cola o si en realidad es una bravuconada más para tratar de seguir negociando. También podemos ir a Colombia porque sucedió un intercambio positivo y de alguna forma un poco sorpresivo entre Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, y Lula, el presidente brasileño, porque de la Espriella manifestó su intención de fortalecer la cooperación con Brasil y abogar por una acción conjunta de los países latinoamericanos frente a desafíos compartidos. Estas declaraciones se dieron después del mensaje de felicitaciones publicado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Lula escribía algo muy parecido, diciendo: más allá de la ideología, quiero que sigamos trabajando juntos porque Colombia es muy importante para Brasil. En una publicación en redes sociales, el líder de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, destacó que Brasil y Colombia comparten vínculos históricos, culturales, ambientales y comerciales que deben guiar la relación bilateral durante su mandato, y escribió: el continente americano enfrenta problemas comunes de carácter transnacional que solo pueden superarse mediante un esfuerzo conjunto, respetuoso y soberano. Así que esa relación empieza con el pie derecho. ¿Empieza bien? Empieza bien. Bueno, sí, habrá que estar atentos. Obviamente tiene que ver, me parece, responde a algo que discutimos el otro día. Nadie discutió en realidad, le preguntamos, intercambiamos con Sandra Borda, analista politóloga colombiana, cuando le decíamos, bueno, hasta qué punto todo ese tipo de declamaciones altisonantes de la Espriella durante la campaña y sus... algunos dirían, bueno, exageraciones, provocaciones, se iban a cumplir o si respondían solamente a un momento donde a su propio estaba electorado, como para convenciendo a sus electores, y luego vendría la época de lo que ahora empiezan a hablar en Colombia, los pragmatismos de la Espriella. Bueno, claramente esto responde un poco a eso y obviamente tiene un sentido muy concreto. Una vez que vos ya sos gobierno, actúas en consonancia con todos los mandatarios que están en el momento en cada uno de los países, con lo cual podrás llevarte mejor con uno o con otro, pero las relaciones las seguís manteniendo, salvo casos muy excepcionales. Claro, ya se verá también la influencia de Trump en todo eso, ¿no? Por eso digo casos excepcionales y porque sabemos también que Trump no está teniendo precisamente con Lula la mejor de las ondas. Sí, no es el mejor momento con el presidente dinámico. Vayamos a Medio Oriente porque Israel y Líbano... Último momento. Ahí va. No, dígalo. Israel y Líbano han alcanzado un acuerdo marco en Washington para que las fuerzas de defensa de Israel comiencen una retirada parcial del sur del Líbano. Las fuerzas israelíes se retirarán de 2 zonas situadas dentro de la franja de seguridad establecida por las fuerzas de defensa de Israel en el sur
del país, ¿no? En el sur del Líbano. Las tropas israelíes serán relevadas por efectivos de las fuerzas libanesas. Las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, ya han despejado dichas zonas de infraestructuras de Hezbollah. En algunos casos, esto ha implicado que Israel arrasara por completo aldeas libanesas situadas en la frontera, argumentando que Hezbollah utilizaba gran parte de ellas para planificar y ejecutar ataques contra Israel. Es una gran noticia, enorme noticia, porque nosotros ayer mismo noticiábamos que Netanyahu decía que no se iban a ir y que era un territorio, una estrategia esenciales para la defensa de Israel. Sí, de todos modos, dos cosas para señalar en relación a esto, porque lo primero tiene que ver con que, según la fuente, porque esto mismo que se noticia en The Times of Israel de una forma y en Haaretz de otra, y seguramente en las agencias aparecerá de otra forma. Están dándolo. Un anuncio de Marco Rubio. Sí, estamos hablando de un acuerdo macro donde, si bien sabíamos hasta hace pocas horas que el intento de acuerdo con mediación de Estados Unidos estaba relativamente empantanado en torno a una cuestión que, lo habíamos dicho ayer, tenía que ver con estas zonas de amortiguación, estas zonas de seguridad que Israel pretende mantener y establecer en algunos países de la región, en Siria, en Gaza, pero también en el Líbano, y que se habían encontrado en un punto muerto, porque si bien habían acordado preparar algunas zonas piloto donde el ejército libanés iba a tomar la zona con el compromiso de desarmar a Hezbollah y de lograr que no reciba ataques a Israel, por supuesto, y en ayuda del ejército norteamericano, entre el libanés y el norteamericano, lograr contener la zona y armar una especie de retirada de la Fuerza de Defensa de Israel, eso finalmente estaba empantanado. Ahora aparecen haber hallado un acuerdo. Fuentes de las Fuerzas de Defensa israelíes dicen, por un lado, es cierto que se encontró ese acuerdo y estamos preparándonos para retirarnos, pero también insisten en que en algún aspecto quedarán, en alguna zona del sur del Líbano seguirán estando. Entonces es una retirada, es una negociación de una retirada, pero no absoluta, y se encuentra un término medio, por lo menos, entre los anuncios grandilocuentes y las discusiones entre Joseph Aoun, el primer ministro libanés, en un punto, y por otro lado, las autoridades israelíes que decían no nos iremos de ningún modo o nos seguiremos estando. En ese sentido, todos parecen lograr algo parcialmente dentro de lo que habían anunciado. Claro, no nos iremos, pero nos vamos un poquito y se tienen que ir, pero se van a una zona piloto, nos dejan y vamos a ir probando a ver si logran gestionarlo. Sí, ¿vamos? Es interesante cómo Rubio lo anuncia, ¿no? Dice, tenemos el placer de anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano del Líbano y, claro, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos de América. Dice, claro, el gobierno de Israel es como, sí, los pusimos en la negociación. Encaja. Sí, es como interesante como pone énfasis en eso. Sí, también porque se abrió y esto quedó muy, muy claro durante toda esta semana, es algo que venimos charlando y venimos hablando mucho sobre cómo la interna en Estados Unidos, la interna específicamente entre los posibles herederos de Donald Trump, en el sentido de Marco Rubio y J.D. Vance, las dos grandes figuras dentro de este sector MAGA que están por debajo de Trump, pero también actuando muy fuertemente en estos acuerdos, en estos conflictos, negociando por un lado en lo que tiene que ver con Irán y ese conflicto por un lado, lo que tiene que ver con los países del Golfo Pérsico por el otro. Marco Rubio estuvo esta semana allí, lo que tiene que ver, por supuesto, con Israel y el Líbano por el otro. Entonces, y después aparece esto muy por debajo y no tiene que ver exactamente con esta situación, pero también con el otro foco de atención que podría emerger luego de que se resuelva esta situación, que es Cuba, en la región, donde también Marco Rubio y J.D. Vance tienen posiciones relativamente encontradas. Entonces, me parece que acá hay uno de los dos que tuvo que mantener su tesis y el otro de los dos que tuvo que o ceder o bien lograr que los diferentes personajes con los cuales articulan en estos países de la región concedieran alguna posición. Digo, específicamente J.D. Vance tenía una visión de cómo tenía que ocurrir esto, es decir, básicamente controlemos a Israel y que se vayan del Líbano, y Marco Rubio era una posición un poco más amistosa con Israel y más de, veamos cómo podemos incluir y cómo podemos hacer esto un poco más amable. Ahí va, vamos a Europa por la marcha del calor, la marcha del orgullo que fue cancelada por la ola de calor. La ola de calor continúa en el oeste de Europa con temperaturas extremas que ya derivaron en decenas de muertes. En París, por solicitud de las autoridades, los organizadores de la marcha del orgullo suspendieron la realización del tradicional desfile que estaba previsto para el sábado y que será reprogramado para septiembre. Las autoridades sanitarias de Francia informaron que hasta el momento
momento se registraron 55 muertes por ahogamientos, un 65% de los cuales se produjeron en zonas de baño sin vigilancia o no autorizadas. Está pasando realmente una verdadera desesperación. Allá Reuters trae un reportaje muy interesante que muestra cómo, sobre todo los parisinos, pero también los londinenses, están tratando de sobrevivir a días. Por ejemplo, el miércoles París llegó a 41 grados de temperatura y ayer Gran Bretaña llegó a casi 37, y hay historias muy llamativas, por ejemplo, de gente que duerme con toalla mojada arriba del cuerpo y el ventilador prendido porque no hay aire acondicionado en general en las casas europeas, ¿no? Porque no son casas, eso decía la nota de Reuters, son casas que están acostumbradas para retener el calor, no fueron casas pensadas para estos tipos de temperatura. Bueno, se cerraron escuelas en París, se suspendieron actividades públicas, además de la Marcha del Orgullo, también paseos públicos. Hay mucha polémica por un desfile de Louis Vuitton porque usan una cascada artificial y están criticando mucho el uso del agua en este momento. La alcaldía de Londres hizo un estudio de que 1 millón de hogares en Londres tienen riesgo de sobrecalentamiento, estos problemas de no poder bajar el calor de ninguna manera, con los efectos que derivan para la salud, para el consumo de energía, y estiman que solo 1/4 de hogares europeos tiene aire acondicionado, ¿no? Entonces están pasando cosas rarísimas que otras notas mostraban, como que la gente está cubriendo las ventanas con papel plomo para reflejar el calor o pintando con tizas, porque son técnicas como tecnología casera, sí, claro, para que no se calienten tanto los ambientes. Entonces ahora es una moda de pintar las ventanas con tizas. Bueno, una moda que... una moda dramática, ¿no? Sí, no solo dramática, sino además que refleja claramente la poca preparación que a veces tenemos. Exacto. En diferentes lugares, y lo que se llama la resiliencia en las ciudades para determinados cambios y drásticos, pero en este caso obviamente es una cuestión climática que viene repitiéndose año a año, y que más allá de que en este momento las temperaturas estén más elevadas, las olas de calor vienen siendo cada vez más frecuentes. Vienen para quedarse. Así que quizás incluso algunas políticas bueno, en el caso francés en particular, vos recién hablabas de 1/4 de casas, se estima en Europa que tienen aire acondicionado. Solo 1/4, sí. Y en París, por ejemplo, se estima que es un 10%. O sea, realmente es muy bajo, y no es una cuestión de poder adquisitivo, sino de políticas y de formas de concebir. De construir las casas. Varios arquitectos diciendo que, bueno, es momento, ya pasó de la hora de pensar en casas que tengan un aislamiento térmico pensado también para estas temperaturas, ¿no? No solo retener calor, pero también liberar calor. Así es. Así que veremos. ¿Y qué más tenemos para hoy en Par en el Mundo? Lo que viene. Cuando volvamos de la tanda, vamos a hablar con la periodista brasileña Camila Xavier, que desde Brasilia nos va a poner al tanto de las últimas novedades políticas en el país. A casi 3 meses de las elecciones presidenciales ha pasado absolutamente de todo. Ya verán. Más adelante estará en nuestros estudios la licenciada en Relaciones Internacionales María Irigoyen, hablando específicamente sobre cuestiones económicas de algunos conflictos en curso. Ya venimos. Par en el Mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web.
Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. En el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Par en el Mundo y vamos directamente a Brasilia porque vamos a entrar en contacto con Camila Xavier, que está allí en la capital de Brasil, donde en los últimos días pasaron muchísimas cosas en el contexto de la campaña electoral para los comicios del 4 de octubre. Camila, bienvenida de vuelta para En el Mundo. ¿Cómo estás? Es que estás con un ojo acá y un ojo en un tema del que vamos a hablar justamente ahora. ¿Me escuchás? Sí, escucho, Dani. Muy bueno de hablar con vos, con Brian. Sí, estoy acá en Brasilia, justo en frente a la casa de el expresidente Jair Bolsonaro, porque estamos como intentando de encontrar su hijo Flávio por cuenta de algo que pasó acá en esos días. Vamos, sí, ciertamente a hablar hoy porque es algo que está como moviendo mucho el escenario acá en Brasil de las elecciones. Bien, Cami. Entonces empezamos por este tema, si te parece. Y bueno, hago un pequeño resumen. Y fue una pelea pública que hubo entre Michelle Bolsonaro, la esposa del expresidente Jair Bolsonaro, con Flávio, justo, que está esperado para aparecer por ahí, hijo de Jair y candidato a la presidencia, el principal rival de Lula en octubre. Contanos un poquito cómo se dio ese intercambio y consecuencias, que ya hay especulaciones para elegir, ¿no?
Sí, sí, exacto. Es porque en jueves, como en miércoles, a Michelle Bolsonaro publicó un video contra Flavio Bolsonaro. Michelle es la mujer de Jair Bolsonaro y Flavio es su hijo. Hablamos mucho de él acá, sí. Su hijo que es candidato, como precandidato a las elecciones para presidente acá en Brasil. Y este fue como por cuenta de un desacuerdo sobre una alianza en un estado del noreste de Brasil, Ceará, porque un candidato al gobierno del estado está formando una alianza con el partido de Bolsonaro. Flavio está a favor, pero Michelle no. Ella considera que Ciro ha sido como históricamente contrario a Bolsonaro y por eso no es un buen aliado. Además, Michelle quería que una de sus aliadas recibiera apoyo para el Senado en ese mismo estado, pero no lo consiguió por cuenta también de esta alianza con este candidato, es Ciro Gómez, que también ya fue candidato a la presidencia acá en Brasil. Y qué pasa es porque Michelle es presidente del PL, el partido de Bolsonaro, PL Mujer. Entonces ella es muy, como defiende mucho las candidaturas de las mujeres en el partido. Entonces este video que ella publicó, como compartió en el miércoles, ella contó que Flavio la llamó por teléfono después de este desentendimiento acerca de esta alianza y que la maltrató, la humilló, que era mejor que se mantuviera al margen de las decisiones del partido y que después de ese día ella, Michelle, entendió que ellos no querían su apoyo y que este era como insignificante porque por eso decidió apartarse de su campaña. Entonces después Flavio se manifestó en las redes sociales también, dijo que no la maltrató y pidió disculpas si algo se sintió como ofendida y bueno. ¿Qué pasa? Es porque los aliados de Flavio creen que esta fue una bomba para su campaña porque Espos como mostró algo que podría haber sido arreglado en privado y también su campaña ahora intenta de reaccionar porque quieren decidir rápidamente quién será su compañero de fórmula como su vice. Ya pensaban en una mujer, pero ahora es algo mandatorio y quieren decidir ya porque este tema es algo que pone Flavio muy malo con las mujeres y que es como una parcela del electorado que es un poco más difícil para Flavio de estar más, de obtener como apoyo de las mujeres. Entonces es una crisis en su campaña. El presidente del partido, Valdemar, yo estaba en los Estados Unidos para el Mundial de Fútbol y volvió al Brasil como en el mismo momento. Entonces es algo que pone la campaña de Flavio y el partido también en una situación como muy difícil ahora. Claro, hay toda una disputa ahora abierta y explícita. Creo que el video de Michelle Bolsonaro pone de manifiesto eso, una disputa intestina en la familia por la herencia política de Bolsonaro, que era algo que nosotros ya veníamos comentando acá, se comenta abiertamente en Brasil, pero no había esa demostración tan explícita de que sí hay una pelea, porque Michelle se pone como la guardiana de los valores de Bolsonaro y dice eso en el video, ¿no? Sí, exacto. Y también es un video que hay como muchas simbologías, hay muchas personas hablando de eso porque utiliza como una estrella de David en como una gargantilla, un collar que utiliza. Hay como muchas simbologías de que ella es una cristiana, como es como la defensora así de los valores del bolsonarismo, de los intereses
de Jair Bolsonaro, porque pone eso en este video también, porque desentendimiento, como esta pelea acerca de esta alianza, ella habla esto, que este candidato que Flavio desea tal vez apoyar en este estado, en Ceará, acá en Brasil, no es un candidato que es aliado de Bolsonaro, que fue uno de los responsables porque Bolsonaro fuera inelegible. Entonces se pone como esta persona que sabe los intereses de Bolsonaro y que defiende esto más do que Flavio. Claro, Bolsonaro que está a días de saber si sigue en prisión domiciliaria o si vuelve a la llamada Jinha, ¿no? Si vuelve a la cárcel, digamos. O sea, son momentos muy candentes para esa familia y para lo que se viene, porque el 25 de julio es la fecha límite para definir las inscripción de candidatos. Exacto, las candidaturas presidenciales. Entonces, todo bastante cronometrado también. Sí, fue un video publicado en esta fecha que es muy como importante, muy crucial para las disputas de elecciones. Entonces pone Flavio en una situación muy delicada, muy cercano de este momento que debe como cerrar como su candidatura, ¿sabes? De elegir quién será su vice, también los candidatos que vaya a apoyar para gobierno de los estados y también el Senado. En ese sentido, Camila, ¿a quién favorece la publicación de este video y en las especulaciones como quién lo habría emitido, digamos? Porque bueno, es un video casero. No tanto, ¿eh? Bueno, sí, fue un video que fue como ha pensado algunos como a días, había hecho este video y no publicara tanto que Flavio Bolsonaro llamó a Michelle en este día, en miércoles por la mañana, y según sus aliados, Michelle no habló con él y después publicó este video. Entonces fue algo que ella pensó y publicó y decidió como tornar pública esta pelea, este problema. Pero bueno, ahora que pasa es porque van a calcular un poco con encuestas y cosas así para saber exactamente qué pasa con ese video, si hay como una consecuencia para Flavio o para Lula, pero ahora es algo que demuestra como el poder también de Michelle Bolsonaro, porque ella se pone en ese lugar de una persona que tiene poder de a ti mismo como avalar la candidatura de Flavio y también al gobierno Lula, ciertamente, porque este día, el miércoles, el líder del gobierno de Lula en el Senado, Jacques Wagner, tuve como un encuentro, una reunión con el presidente Lula, porque en la semana pasada fue objeto de una operación de la Policía Federal, este senador. Y la policía investiga si ello recibió ventajas indebidas de uno de los dueños del Banco Master. Y bueno, el miércoles ello fue al encuentro del presidente Lula para hablar de eso y arreglar si continuaría, si seguiría o no en la lideranza del gobierno en el Senado, en el liderazgo. Pero ¿qué pasó? Es que, bueno, no siguió, dejó el liderazgo, y eso sería como una noticia, algo positivo para la oposición, para Flavio Bolsonaro. Pero cuando Michelle pone este video en las redes sociales en el mismo día, este tema competió mucho con algo que era negativo a principio para el gobierno del presidente Lula. Entonces eso también es positivo para la izquierda y para Lula, porque, bueno, están como en una disputa de temas y de discusiones, y claro que este video fue algo
bueno, llamó mucha atención acá en Brasil de la media, de las personas en las redes sociales. Estuve viendo específicamente a lo de Wagner, que él dijo, obviamente, en su renuncia, que renunciaba para ponerse a disposición, obviamente, y que se resuelva la situación, y además para prepararse también para su propia campaña de reelección y demás, pero tengo entendido que hubo ahí una situación, porque él también después se renuncia diciendo como, pero bueno, igual con todo el apoyo al presidente, y Lula me apoya y demás, y no entiendo si el pegarse tanto a Lula y el decir que es apoyado por el presidente Lula no perjudica a la campaña de Lula eventualmente. Sí, no es algo positivo para la campaña de presidente Lula. También Lula no fue como a las redes sociales y no dijo algo tan contrario a Wagner, porque es uno de sus como primeros aliados, es una persona como muy importante para el partido de Lula y también es muy influente con el presidente. Pero sí, sus aliados, tanto de Lula, sobre todo de Lula, intentaron porque primero que Wagner no quería dejar el liderazgo del gobierno. Para ello era tranquilo seguir y continuar, pero a sus aliados sus aliados y también de Lula lo convencieron porque no sería positivo ahora por la campaña. Ellos se pone como una figura complicada en ese momento y podría así perjudicar a la campaña de Lula. Pero ellos intenta de hacer algo porque también es candidato Wagner. Este es el problema porque también es candidato ahora para el Senado una vez más en Bahía y también tiene como su candidatura en cuestión ahora e intenta de no ponerse como una figura tan que está tan lejos del presidente Lula, que tiene su apoyo, que no es culpado, que no como nega todas estas suspiciones sobre ellos. Sí, Camila, en ese sentido, la senadora que fue electa, ¿no? Elegida para asumir el lugar de Jacques Wagner, Teresa Leitão, es una senadora del PT de Pernambuco con perfil muy, muy, muy bajo. Eso también habla de la estrategia que el PT está usando para decir que es un cambio temporario, ¿no? O sea, que Jacques Wagner va a volver. Sí, tanto que en ese comunicado de Wagner no pone como si fuera algo definitivo, es algo como si fuera algo temporario, pero acá se sabe que no es temporario, porque también ahora no hay expectativa de que el Senado vaya a votar temas tan importantes. Mismo con el fin de la escala 6x1, no se cree que al columbre del presidente del Senado va a poner para votar ahora. Entonces también no es como si el gobierno necesita de alguien que va a hacer algo tan crucial en el Senado, ¿sabes? Entonces creen que no va a ser tan importante este cargo ahora. Por eso elegirán también una persona que es un poco más, como no tiene problemas conectados a su nombre, a ella, por ejemplo, también es alguien que tiene la confianza del presidente Lula, pero sí, es algo un poco fuera definitivo. Más el presidente Lula y sus aliados no quieren estar tan conectados ahora a Wagner porque no es positivo que se pasa con él. Ahí va. Bien, hubo un nuevo choque entre Lula y Trump, en este caso por los comentarios que Trump hizo sobre la condena de Bolsonaro Jr., que él confundió, pensó que era Flavio, pero en realidad era Eduardo. ¿Cómo sigue ese tema? Y también hago un enganche porque el Itamaraty subió muchísimo el tema, el tono, llamó mucho la atención en Brasil, que difundieron un comunicado hablando de traidores de la patria, un tono muy, muy raro en el Itamaraty. ¿Cómo está ese tema, Cami, por ahí?
Sí, la relación ahora entre el gobierno Lula, el gobierno de Brasil con los Estados Unidos no es bueno después de lo que pasó acerca de esto, de las declaraciones del presidente Donald Trump, que fuera cuando estaban en el G7 para la reunión de G7 y había como una expectativa de que el presidente Lula tuviera como un encuentro con Trump, una bilateral, para discutir las cuestiones, sobre todo de los aranceles comerciales, pero no pasó, sobre todo porque los dos estaban como trocando declaraciones complicadas. Trump dijo que este era un ejemplo de persecución y manipulación judicial, como Denis ha dicho, él confundió, pensó que era Flavio, que es candidato, dice que era algo como de intentar de manipular las elecciones, pero bueno, no es esto porque es otra persona, es Eduardo Bolsonaro, el otro hijo de Jair Bolsonaro, que está ahora en los Estados Unidos. Bueno, ahora qué pasa es que es un poco más complicada esta relación y también el gobierno Lula sigue hablando con el gobierno del presidente Donald Trump, tiene como los dos países están con personas, representantes que están intentando de arreglar esto, pero de parte del gobierno del presidente Lula hay un poco como saben que el gobierno de Donald Trump no es muy cierto, como es un poco incierto, saben que todo se puede cambiar a cualquier momento y que si desean aplicar estos aranceles, van a aplicar mismo si no hay como motivos para aplicar estos aranceles. Ahora, un costado interesante, curioso de las últimas 24 horas es que Flavio Bolsonaro, que fue uno de los impulsores de la política de aranceles, ahora dio marcha atrás por la repercusión sumamente negativa que está teniendo ese tema en Brasil y envió una carta a Marco Rubio diciendo que la aplicación de nuevos aranceles perjudicaría enormemente a la población brasileña, y Rubio finalmente contestó hoy y están los diarios diciendo que le dice, bueno, gracias por el apoyo. O sea, como ya se pronunció Flavio de vuelta sobre eso, porque es como no le está saliendo, digamos, la jugada. Sí, no ha hablado de esta carta hasta ahora, pero no es lo que esperaba, como sus aliados también, no es exactamente una declaración que se pone como 100% al lado de Flavio Bolsonaro. Entonces, él intenta de estar como en este lugar de la persona que vaya a hacer con que los Estados Unidos no aplique estos aranceles, pero no es exactamente como Flavio espera, como él pensaba que iría a ser. Por estas horas estamos pendientes de lo que pasa en Venezuela, actualizamos acá el número creciente, lamentablemente, de muertos, de heridos, muchos desaparecidos por decenas de miles. Y los terremotos también se sintieron de forma bastante más amena en el norte de Brasil, en Manaus, en Belén, y el gobierno Lula mandó un avión, mandó ayuda humanitaria. Contanos un poquito cómo está la situación en Brasil y la ayuda que envió Lula. Sí, se sintió en 4 capitales, Manaus, Belén, Boa Vista y Macapá, todas en estados de la región norte del país, pero no ocurrieron daños estructurales, no hay registros de ningún daño
acá en Brasil. Y como dice Deni, el presidente Lula manifestó sí públicamente su solidaridad con el pueblo venezolano y también puso Brasil a disposición para colaborar con las acciones de respuesta a esta emergencia. Por eso vaya a enviar profesionales para ayudar en las tareas de rescate, además de instalar un hospital de campaña con medicamentos, también un equipo médico. Entonces Brasil está ahora en este esfuerzo, como este intento de ayudar a Venezuela, se pone a disposición para enviar ayuda, además de esta que ya fue anunciada públicamente, manifestada públicamente. Muy bien, Camila, muchísimas gracias. Bueno, espero que Flavio aparezca y que vos ¿Qué le tengas vas a preguntar a Flavio si te lo encontrás? Ahí va, danos Camila, la primicia, Cami. No la respuesta porque no la sabemos, pero ¿qué le vas a preguntar? Bueno, vamos a preguntar qué habló con Michelle, si ha hablado con ella, qué pasa ahora. Muy bien. ¿Qué dice Jair Bolsonaro de todo esto? Bueno, si tenés la nota, entonces después de que la publiques, por supuesto, nos la envías para poder leerla y comentarla. Claro. Ahí va, Camila, buen trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Dale, gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí Camila desde Brasilia esperando esa respuesta del hijo de Bolsonaro, que tiene el mandato de seguir con el bolsonarismo en las elecciones de octubre. Si Michelle lo deja. Si Michelle lo deja, ¿no? Vamos a ver ahora quién lleva las narices del bolsonarismo. Vamos a un pequeño corte y ya venimos. Paren el mundo. Producción Gonzalo Yuria. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Para tu hogar o tu empresa, Clearwater. Instala equipos de agua purificada directo de red, sin bidones y con mantenimiento incluido. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio.
par en el mundo. Me quiero subir.
tema acá elegido por nuestro queridísimo Alejandro. Y ahora vamos a recibir, ya estamos recibiendo acá en nuestros estudios a María Irigoyen, licenciada en Relaciones Internacionales, especializada en el área de la economía, que también es docente en la Facultad de Derecho. Como investigadora, sus trabajos se centran en las relaciones económicas internacionales y sistema monetario y financiero contemporáneo, con énfasis en los desafíos del siglo XXI. O sea, no faltan desafíos, ¿verdad, María? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estos minutos acá. Bueno, bienvenida. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me acércate un poquito, así te escuchamos a la mesa, bien. así todos se escuchan bien y todos cerca al micrófono. ¿No? Ahí va. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. En estos 40 años que estamos festejando en la Facultad de Derecho, la carrera de Relaciones Internacionales, en el marco de la UDELAR, así que muchas gracias. María, ¿vos ves que hay un interés renovado, lamentablemente por los motivos de crisis, ¿no? Pero justo hablábamos fuera de aire que es un tema de interés cada vez creciente de la población común, o sea, nosotros ciudadanos de a pie, que queremos entender un poco por dónde van este uso económico cada vez más acentuado para ejercer presión sobre los países. Un poco de eso vamos a hablar aquí. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué es una sanción, no? Exacto. Cuando hablamos de sanciones, las sanciones sobre Irán, sobre Cuba, sobre Venezuela, que yo los venía escuchando respecto, bueno, no le falta nada, el terremoto. Exacto. La sanción, bueno, nosotros tomamos la teoría realista de Hans Morgenthau, y que es politólogo, y que... Sí, yo lo estudié en Relaciones Internacionales, en mi carrera, por supuesto, okay, por supuesto. Y que, bueno, este gran jurista y politólogo norteamericano nos explica, ¿no?, qué es una sanción. Ajá. Bueno, es un instrumento duro de poder. Es un instrumento duro de poder. Nosotros tenemos distintos tipos de sanciones. Tenemos las sanciones multilaterales, que en realidad son las que en el siglo XX se han implementado, y fundamentalmente en el marco de Naciones Unidas. Pero Estados Unidos últimamente se ha estado ejecutando sanciones de forma unilateral. Un ejemplo es el caso de Irán, de Cuba y también de Venezuela. En el caso de Irán, bueno, ¿qué tipo de sanciones? Bueno, tenemos varios tipos de sanciones. La primera es la sanción cuando elimina a Irán. Todo empieza en el 2012, luego en el 2015 hay como un cese al fuego y hay como un plan de control conjunto de Irán y el grupo P5, que son países miembros del Sistema de Seguridad de Naciones Unidas, que está compuesto por Estados Unidos, por Rusia, por China, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Que hubo como un alto, separaron las sanciones, pero luego hasta el 2018, que con Trump se reanudaron. O sea, esto fue tras el acuerdo con Obama, se acuerda. Exactamente. ¿En qué consistieron esas sanciones? Bueno, las sanciones fueron... la primer gran sanción fue dejar fuera a Irán del sistema SWIFT. Otro fue congelarles los activos. Explicamos brevemente lo que significa eso, porque sabemos que tiene que ver con cuestiones bancarias y todo, pero está bueno aclararlo para que la gente entienda bien. El sistema SWIFT es un sistema que consiste en una red, ¿sí?, en una red de validación de las transacciones financieras. No son transacciones dinerarias explícitamente, sino que es un consentimiento en donde hay una habilitación entre los estados. Ejemplo, es como que yo mando un mensaje por WhatsApp. Vamos a suponer, yo soy un estado, mando, está todo codificado. Yo mando por WhatsApp, una empresa uruguaya, me comunico con un banco en España y le digo, bueno, te pido que
de la cuenta de Brian saques $1.000 y esos $1.000 los deposites en la cuenta de Denise. Entonces, es un código de validación para las transferencias financieras, que si tú no lo tenés, no podés hacer la transacción ni financiera, ni tampoco nada de comercio. No, de hecho, cualquier persona que tenga una cuenta bancaria en este país y en cualquier país tiene, no lo sabe, no lo conoce, porque en general esto se usa cuando necesita pedir o recibir o hacer una transferencia internacional. Entonces, en ese caso necesita pedir el código SWIFT, pero si no... El código SWIFT. Exactamente, que justamente funciona para empresas, para individuos y obviamente, para Estado. Tenemos que hacer una pequeñísima tanda comercial, pero ya volvemos y seguimos hablando específicamente sobre la aplicación de sanciones. Yo tengo algunas cuestiones que son del orden práctico. Bueno, ¿cómo se hace esa sanción? Porque ahora, por ejemplo, se levantó ante el sismo en Venezuela la sanción que regía para que Venezuela pueda usar el dinero que está en otro lado y transferirlo para las ayudas. Entonces, ¿cómo funciona todo ese sistema operativo? Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Para en el mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde $1.065 por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Para en el mundo. Me quiero subir. Bueno, volvemos acá con María Irigoyen, que nos está dando una clase maravillosa de todo. Estamos sacando todas las dudas. Antes del corte, Brian, vos preguntabas a María cómo funciona eso de levantar sanciones, sobre todo usando el caso de Venezuela. Sí, específicamente se habló que en el caso del sismo, obviamente Estados Unidos anunció que levantaba las sanciones porque Venezuela necesitaba tener disponibilidad del dinero que tiene no sé dónde, por eso ahí empieza la pregunta, para poder transferirlo a otro lugar en busca de precisamente ayuda y necesidades sanitarias. Sí, claro. Bueno, vamos a primero les termino de contar las sanciones, cómo funcionan. Perfecto. Y después el levantarlas, qué significa.
¿Y por qué se levantan, no? Porque todo tiene razón de ser, ¿no? Bien. Bueno, entonces, uno es el sistema SWIFT, que es muy importante porque valida las transacciones financieras y vos no podés realizar comercio si no tenés esa validación de los bancos corresponsales en todo el mundo. Bien, ahí te bloquea en términos comerciales y económicos el resto del mundo, te aísla, Exactamente, digamos. te aíslan, Perfecto. te aíslan. La segunda gran sanción es el retenerle, ¿verdad?, los activos soberanos. ¿Qué significa congelar los activos soberanos? Significa que lo que hace Estados Unidos con esta sanción, cuando vos congelás los activos, primero, ¿qué son los activos soberanos? Los activos soberanos es todo lo que compone la Reserva Monetaria Internacional de un país, que nosotros la registramos en la balanza de pagos, dentro de la cuenta de la cuenta financiera y de posición de inversión internacional. ¿Por qué es importante? Porque la Reserva Monetaria Internacional está compuesta por el conjunto de divisas, de oro y de todos los medios de pago que componen los activos que tiene un Estado para hacer frente a todas sus deudas, a sus compromisos internacionales. Al congelarle los activos soberanos, lo deja al país sin maniobra de todo el dinero que tiene fuera de las arcas, porque los bancos centrales no tienen todo su dinero o su oro o sus divisas en el propio banco. Claro, lo tienen depositado en diferentes lugares. Claro, exactamente, Bien, en bancos corresponsales. Entonces, ¿eso qué hace? Y genera una asfixia entre la primer medida, que no podés realizar comercio exterior porque no podés realizar transferencias de dinero. Asfixia financiera. Esa asfixia financiera lo asfixia además desde el punto de vista del mercado de bienes y servicios, que ahora después vamos a ver. Al congelarle los activos soberanos en el exterior, más asfixia financiera. Y la otra gran sanción que a Irán le impuso Estados Unidos fue el no dejarlo exportar ni importar su crudo de petróleo. O sea, puso una patrulla en el estrecho de Hormuz y le prohibió totalmente las exportaciones e importaciones. Ahora Irán, ¿qué hizo? Bueno, yo no voy a exportar ni a importar, pero acá no sale ni entra nadie. Agarró, sacó su flota naval y está bombardeando todo lo que se mueva en el estrecho de Hormuz. Y ahí viene, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué vamos a levantar las sanciones? Y acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta que es muy importante. Cuando empiezan las sanciones, ya en el 2012, porque cuando con Cuba vamos a ver que es diferente, en 1962, que Cuba nuevita estaba, en 1961 nace, y ya en 1962 le aplican sanciones, un bloqueo global. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora los bloqueos son sumamente peligrosos y dañinos? Porque en el siglo XX, cuando se hacían los bloqueos por parte de los países, eran bilaterales. ¿Esto qué implicaba? Que estaban encapsulados y eran territoriales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A partir de la ley de 1996, de la ley Helms-Burton, ahí lo que fue con Bill Clinton, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya las sanciones dejan de ser entre un Estado y otro y se vuelven globales y extraterritoriales. Entonces, estas sanciones que son para Irán, para Cuba, para Venezuela, en realidad terminan repercutiendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto que está pasando en el estrecho de... Primero, que las empresas multinacionales globales o los estados no tienen prohibido comercializar con Irán. Eso está. No puede Irán comercializar. Tiene que buscar escape a través de redes o canales, a través de una triangulación para poder exportar, importar y mismo para pagar esa mercadería. Pero además,
al él ahora estar ocupando porque están las patrullas norteamericanas, claro, pero está la flota naviera de Irán. Sí, las famosas lanchas, porque viste, se hablaba de las lanchas que iban ahí patrullando. Exactamente. Sí, claro. ¿Eso qué genera? Asfixia, financiera, problema con la demanda agregada, la demanda efectiva, la demanda real de mercancías, de bienes y servicios, es decir, se vuelve totalmente inelástica la demanda de bienes y servicios, pero también vemos problemas en la cadena de valor, en la cadena global de valor, porque a ver, Irán abastece con gas natural, con petróleo, con petroquímicos a todo el mundo, a la Unión Europea, a Asia. Por ejemplo, esta sanción que le impuso Estados Unidos generó un shock de costos en Asia. Sí, una de las zonas más afectadas, de hecho. Más afectadas. ¿Por qué? Porque su industria de plásticos necesita de los petroquímicos y del gas para poder funcionar. Entonces, ¿qué hicieron? Y buscaron canales de una triangulación de redes delictivas. Inevitablemente hay que buscar poder financiarse con las criptomonedas, pero también triangulación del comercio a través de redes ilícitas. Pero además, estas sanciones también afectaron obviamente a la población, ¿no? La población muy afectada. Y acá, para mí, el levantamiento para poder contestar la pregunta viene por también gran parte presión de la Unión Europea. Porque la Unión Europea, al haberse apartado de Rusia, su única fuente de abastecimiento viene de los países exportadores de petróleo. Si este Hormuz está totalmente tomado por Estados Unidos y por Irán, no llega abastecimiento energético. Entonces el mercado energético también se está viendo en jaque. La Unión Europea, para mí, acá está jugando un rol fundamental. Porque hace un contrapeso legal y normativo. La Unión Europea, si bien Estados Unidos siempre fue un Estado estratégicamente aliado de la Unión Europea, hoy la Unión Europea no está de acuerdo con las sanciones unilaterales, quiere volver en el marco de la multilateralidad, pero además en el marco de Naciones Unidas, y obviamente no está de acuerdo con esto porque a ella ella está con un proceso inflacionario que no para, porque necesita energía para poder producir. Así que bueno, esa es la situación. Esa es la situación. Ahora, el levantamiento de sanciones, ¿cómo funciona? ¿Cómo apretás un botón y ¡pling! El levantamiento de sanciones tiene sus condiciones. Imagino que deba tener un protocolo. Es un protocolo, ¿no? Pero además tiene 3 grandes condiciones para Irán, en este caso, ¿no? Bueno, nosotros te vamos pero por eso, las sanciones no vienen, el dejar de lado por 60 días las sanciones no es porque sí, es porque en realidad hay una asfixia financiera, pero en Europa, en la Unión Europea, en los países de Asia, que están también haciendo presión para que las sanciones está claro, digamos, los efectos del estrangulamiento del estrecho de Hormuz se han sentido en todo el mundo y eso genera una implosión tal que necesitan presionar muchísimos países para, frenemos con las sanciones, necesitamos que vuelvan a circular los barcos por allí, que fluya el combustible, que fluya el gas y que se alivien un poco por lo menos algunos precios también del petróleo y demás. Exactamente. Entonces, la flexibilización, yo diría, de las sanciones no viene porque sí, vienen con 3 grandes condiciones. La primera condición, todo tiene que ver con el programa nuclear de Irán. Entonces, que deje entrar a los técnicos para revisar su programa nuclear. Primera condición. Segunda condición, que tiene que haber un cese al fuego militar que está haciendo Irán en el estrecho de Hormuz con su naviera.
que no deja que pase ningún tipo de barco de sus vecinos. Y la otra gran condición es, bueno, dije cuál ya me... Sí, el alto del fuego, el control del proyecto de nuclear, del programa nuclear, de uranio, y la tercera. ¿Serán los misiles? El programa de misiles. El programa de misiles. Ya me voy a acordar. No importa, ya va a aparecer. Pero más allá de las condiciones que impone para el levantamiento de sanciones, ¿cómo se aplica ese levantamiento de sanciones o la flexibilización de las sanciones? Y bueno, ya empezaron como a regir. Y en realidad, una vez que Irán que Irán deje de controlar con su naviera el estrecho de Hormuz, que eso es lo más complicado, y deje entrar y que los países de seguridad de Naciones Unidas, como son Estados Unidos, Rusia, China, bueno, puedan ingresar para hacer un control sobre su programa nuclear, ahí es cuando empieza. Ya está empezando, pero yo los escuchaba a ustedes que Irán hoy no se comportó como debía, que ya cometió un ilícito. Entonces, esos son retrocesos. Pero en realidad no lleva mucha burocracia. Una vez que se sentaron, que negociaron y que Irán decide, bueno, voy a dejar entrar a que me controlen mi programa nuclear, un cese al fuego militar, bueno, ahí entonces comienza, se abre, ¿verdad? Y se comienza a negociar y fluye. Se lo pone en el sistema SWIFT, en estos 60 días lo ponen otra vez, lo ingresan operativamente, porque aparte, claro, para las transacciones le descongelan los activos soberanos que tiene en los bancos corresponsales, y así se empieza a mover y se empieza a distender el mercado monetario, el mercado de bienes y servicios y la población. Te hago una consulta ahí porque vos señalaste recién que nosotros mismos veníamos mencionando el ataque de Irán por parte a un barco en el estrecho de Hormuz ayer, entonces bueno, esto generaba mayores rispideces, la dificultad en la negociación y demás, pero obviamente el conflicto bélico, más allá de las causas, si es el programa nuclear, si es o no, si es el cambio de régimen, lo que fuera, inicia con un ataque de Estados Unidos a Israel sobre Irán. Entonces, y vos nos hablaste del cambio de época en un momento donde pasamos de sanciones multilaterales a unilaterales en algún punto, o a la decisión unilateral de la aplicación de sanciones. Claro, entonces, porque lo que quiero entender es, más allá de quién se comporta, o sea, hay un actor principal que pareciera ser, me puedo equivocar, yo corregime si no, Estados Unidos, que dice, vos te portaste mal, te sanciono, y entonces yo decido, y yo te ataco en forma bélica, y además después decido si yo te sanciono económicamente. Digo, ¿es así el correlato? No debería ser así. En realidad está mal eso. No debería ser así. Porque las sanciones de parte de un Estado hacia otro se rompen con la OMC y con el sistema multilateral. Entonces, y tienen que estar regidos además por Naciones Unidas, que es lo que busca la Unión Europea. Bien, volver a un sistema de sanciones acordado. Acordados. ¿Y de qué forma? Entonces, ese es el gran problema, que la Unión Europea, más allá de la relación que tenga con Estados Unidos, es una de las grandes regiones, es el grupo regional por excelencia que bajo lo legal y la normativa está presionando para que Estados Unidos vuelva a incorporar estas acciones de forma multilateral y bajo la lupa de Naciones Unidas. Clarísimo. Tenemos que ir a una pequeña tanda, María, y si te parece, después cuando volvemos nos metemos un poco con las sanciones y el bloqueo en Cuba y qué significa esto. Muy ¿Te bien, parece? Perfecto. De 15 a 17, paren el mundo.
Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal, seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Atende estas ofertas explosivas. ¿Ya planeaste la semana? ¿Esto es un experimento? Vos sos un experimento. Y con estas ofertas también podés hacer algún experimento. Mira, palta Hass, 2 unidades, 59 pesos. Zapallo Cautia, el kilo, 39 pesos. Zanahoria, el kilo, 39 pesos. Naranja, el kilo, 29 pesos. Súper ofertas exclusivas en El Dorado. Del jueves 25 al domingo 28 de junio. El Dorado, siempre cerca. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. En el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos en conversación con María Irigoyen, que es docente en la Facultad de Derecho, es investigadora. Sus trabajos se centran en las relaciones económicas internacionales y sistema monetario y financiero contemporáneo, con énfasis en los muchos desafíos del siglo XXI. Apenas estamos tocando los principales o los más inmediatos y recientes. María, antes de la pausa, justo Brian te preguntaba sobre por qué el bloqueo de Cuba y Venezuela es diferente. Vos misma habías comentado que son bloqueos diferentes. Son bloqueos diferentes. Bueno, el de Cuba, bien diferente, viene desde 1962 y como yo ya les explicaba, comienza siendo un bloqueo global, pero que no tenía repercusiones en el resto del mundo porque era un bloqueo bilateral. Lo que marca una gran... Primero, y además el bloqueo a Cuba no es... Estados Unidos no lo saca del sistema SWIFT. Ajá. O sea que puede validar sus transacciones, pero ¿cuál es el problema? Que los países le tienen miedo a Estados Unidos. Entonces las grandes empresas, por ejemplo, de la Unión Europea, no quieren comercializar con Cuba o con Venezuela, no porque no puedan, sino porque le tienen miedo a las sanciones de Estados Unidos. Entonces, por más que la Unión Europea le dice, no, pero mira que vos, tus sanciones terminan dentro de tu soberanía termina donde terminan tus fronteras,
igual las grandes empresas de la Unión Europea saben el poder que tiene Estados Unidos. Entonces, no es que lo hayas sacado del sistema SWIFT, que no tenga validación, pero los países no comercializan con Cuba y con Venezuela por miedo, a no ser China. Ahí va. Bien, ahí estamos hablando ya de un bloqueo que, más allá de esta cuestión de sanción concreta de aplicación del sistema internacional, obliga a los otros países a no poder, bueno, lo mismo que viene pasando con, por ejemplo, la crisis energética en Cuba en particular, exacto, donde muchos países cuando manifestaron su intención de ayudar en vía de petróleo, México, Brasil, casos exacto, muy concretos, finalmente no lo hicieron. Nadie dijo abiertamente por qué no se hizo, en el sentido de que nadie les bloqueó los barcos, pero bueno, se supone y se sabe que hubo presiones por parte de Estados Unidos que impidió esa... Exactamente. Sí tienen congelados los activos soberanos, eso sí tienen, y hasta inmuebles históricos, eso sí, Cuba sí, tiene todo. Pero ya les digo, el bloqueo a Cuba es diferente y cambia este bloqueo a Cuba con la ley Helms-Burton en 1996, porque hasta esa ley los países se animaban, directa o indirectamente, a comercializar con Cuba, pero luego de esta ley que lo que hace es globalizar la sanción extraterritorial, hacer una sanción que en realidad es con un Estado, llevarla a todo el mundo, porque no digo nada directamente, pero en realidad te estoy sancionando, claro, o te estoy cortando si vos comercializás con Cuba o con Venezuela. Entonces, esa es la gran diferencia de las sanciones impuestas directamente y sacándolo del sistema SWIFT a Irán con Cuba y con Venezuela. No lo sacó del sistema SWIFT, pero sabía que por la ley Helms-Burton, o sea, nadie iba a comercializar con estos dos países, a no ser China. Ahí va, volvemos a China de nuevo y te quisiéramos preguntar, ¿China se somete al sistema SWIFT? No. China tiene su propio sistema de validación de las transferencias financieras. Es decir, y además usa su propia moneda, el yuan chino o renminbi, y tiene sus propias vías de logística y transporte para llegar a los países que tienen estas sanciones. Nunca dejó de comercializar con Cuba, tampoco con Venezuela, y comercializa con todo el mundo. Es el gigante, no le tiene miedo. Claro, es el único que puede plantarse. Es el único que puede plantarse y que sigue despacito y en silencio su propio camino y su propia lógica y no se somete al rigor de Estados Unidos. María, ¿qué viable ves esas conversaciones, sobre todo acá en el sur global, y hablo por Brasil, muchas conversaciones de la moneda del BRICS o toda esa conformación? ¿Ves factible eso en este escenario, en este momento con Trump al frente de Estados Unidos? Yo al sistema monetario, a todo el sistema monetario que es innovador, yo le tengo fe. Desde el momento en que en el 2008 se crea una moneda digital virtual, que no sabemos quién la creó, desde ese momento yo creo que el mundo muta cada vez más rápido y por lo tanto sí creo que puede funcionar. Sí, como el euro. Nadie le tenía fe y sin embargo es una de las monedas. Hoy es más fuerte que el dólar norteamericano. Sí. En términos de valor. En términos de valor. No en términos de uso. No en términos de uso. Seguimos acostumbrados, es verdad, la moneda ancla por excelencia en el comercio internacional es el dólar norteamericano. Pero también se usa el euro en menor proporción, el yuan chino, el yen japonés, la libra esterlina. Claro. Bueno, explícanos el concepto de moneda ancla. Dale. La moneda ancla es la moneda que dirige, la moneda ancla es la moneda líder del comercio internacional, es la que lidera las transacciones económicas internacionales, a través de la cual además los países, por ejemplo, cuando tienen que contabilizar su balanza de pago, eligen contabilizarla en términos de dólares norteamericanos, por ejemplo. Entonces, es muy importante.
Eso es la moneda ancla. Es la moneda elegida por el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Es la moneda líder. Está dentro de los derechos especiales de giro, ¿verdad? O sea, es como si fuera la moneda hegemónica, ¿no? Hegemónica. Claro, que pero no siempre lo fue, ¿no? ¿Qué tipo de capacidad tienen los estados en ese sentido para decidir hacer sus transacciones en otra moneda? Por ejemplo, se habló mucho en el momento de las sanciones de Estados Unidos sobre Irán, cuando Irán dijo, bueno, vamos a empezar a hacer nuestras transacciones en yuanes, y estipulamos que a partir de ahora toda la venta de nuestro petróleo va a ser en yuanes. Obviamente eso genera una resistencia por parte de Estados Unidos, y me imagino que hay países que pueden aplicarlo, como China, pero hay otros países que, me imagino que si a Argentina, por ejemplo, le dicen, por no mencionar Uruguay, le dice, ahora voy a hacer mis transacciones con Irán en yuanes, capaz no está tan tranquilo Estados Unidos y no lo acepta libremente. No lo acepta, pero es una forma de también ejercer presión sobre Estados Unidos. Porque la moneda tiene su respaldo y su creencia en los bancos centrales, ¿no? Hoy las monedas fiduciarias o fiat en el comercio internacional se respaldan por el PBI, el Producto Interno Bruto de cada país. Entonces, los países de a poco van a ir mutando hacia otras monedas. Ya están las criptomonedas, el yuan chino cada vez pesa más fuerte, el euro pisa cada vez más fuerte. O sea que Estados Unidos, no sé, hay que ver, pero no pierde poder. Porque junto con China, con la Unión Europea, son los países líderes en producción, en PBI, y por lo tanto sus monedas son líderes en el comercio internacional. Pero yo creo que sí, que van a ir mutando, sí. María, ya para ir cerrando, hablábamos también fuera de aire. Me acuerdo que el segundo gobierno Trump empezó, o uno de los momentos más icónicos es Trump con las tablas, ¿no? Esa tabla de aranceles para fulano no sé cuántos %, para Brasil no sé qué, como distribuyendo aranceles. Para todo el mundo. Eso claramente es una distorsión, y vos ya hablabas al inicio de esta conversación, una distorsión del funcionamiento del sistema financiero internacional. ¿De qué forma esto sienta un precedente, por ejemplo, para que los países traten de buscar alternativas de largo plazo? Sí, obvio. Los aranceles también, ¿no? Es una recaudación, o sea, en realidad es un ingreso del Estado, pero ya cuando son abusivos implican una distorsión en los flujos mundiales, en el comercio, en la inversión, y además afectan directamente a la población, a los individuos, a la demanda agregada, al abastecimiento de bienes y servicios. Entonces, evidentemente, no va a poder, no puede mantener los aranceles muy altos, y de hecho los ha bajado. Sí. Porque, si no, el comercio siempre va a buscar, tanto el mercado monetario, el mercado de bienes y servicios, buscan, si no pueden por la vía legal, terminan por la economía ilícita. Claro. Michel Beau, que falleció en enero del 2006, él explicaba que cuando se producen estas sanciones, aranceles abusivos, es un nicho perfecto para la economía del crimen organizado. ¿Por qué? Porque las bandas delictivas funcionan como una gran empresa que a través de la comisión de delito maximizan beneficios. Si vos no podés realizar una transacción por las vías legales, no podés operar tu sistema financiero a través de los bancos legales, vas a buscar redes delictivas de triangulación. Vas a buscar logística y transporte en las redes delictivas. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo después se vuelve atrás de esto? Ahí va, exactamente. Porque las criptomonedas no implican que el país esté metido en algo ilícito, para nada. Pero al no poder seguir las transacciones de las criptomonedas, como sí lo podemos hacer en el sistema bancario legalizado, el de los bancos centrales, entonces sí se presta, ¿no?, para
el lavado de activos. Claro, todo tipo de actividades. Sí, lo que pasa es que las criptomonedas tienen una trazabilidad, por supuesto, en términos técnicos y tecnológicos. Lo que pasa es que no tiene el nombre, digamos, detrás de quien hizo las manifestaciones, pero bueno, eventualmente hay elementos técnicos para buscar y trazar. Sí. No es que no los hay. Bueno, María, muchísimas gracias. Tendremos que volver seguir abordando. A seguir desmenuzando claro que sí. Tantos detalles de un universo tan fascinante como desconocido para el promedio de nosotros. Así que muchísimas gracias. Te esperaremos de vuelta por acá. Bueno. Y nos vamos a un corte, si te parece, señor Majlín. Por supuesto. Nos vamos. Muchas gracias. Paren el mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlín. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Paren el mundo. Me quiero subir. Unos meses a caseros hizo estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana, se morían de ganas de matarla. Una linda
acechándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor. Volvemos a Par en el Mundo, haciendo un poquito de chiste acá con Brian. Estábamos buscando. ¿Qué buscamos? Perfiles, buscamos el perfil. Perfiles hermosos. Viste que las personas dicen que tienen un perfil que es mejor que el otro. Estamos en YouTube. Para los que están escuchando en radio, sepan que estamos hablando de eso. Como Julio Iglesias. No sé cuál es mi mejor perfil. Bueno, opinen. El lunes escriban, para decir el derecho, el izquierdo. Así o así. Y Brian, querido, es viernes es y viernes, tu cuerpo viernes. lo sabe. ¿Tenés recomendación literaria? ¿Qué traes? Sí, es buenísimo. Mi cuerpo lo sabe. No es que te voy a recomendar vayan a bailar, vayan a libros recomienda el tipo. Pero bueno, soy así. ¿Qué va a hacer? Soy así. Sí, si vos me preguntás a mí, programa Para el Mundo, política internacional, del tema que más hemos hablado desde que empezó este programa hace casi 3 meses, ¿cuál ha sido? Trump y su amigo Benjamín Netanyahu. Exacto. Entonces, vos me decís, ¿me vas a recomendar alguna novelita liviana para leer? Ojo, porque podrías. Un poco sí y un poco no. Exacto. Porque el libro que traje hoy, que es el libro de Joshua Cohen, uno de los mejores escritores norteamericanos de su generación, tiene alrededor de 45 años. Para mí, que tengo casi su edad, es muy joven, por supuesto. Es un niño. Sí, la revista Granta lo ha recomendado como uno de los mejores de su generación. En su momento, Harold Bloom, el gran crítico literario y teórico literario, en su momento lo recomendó antes de morir como uno de los autores que sí o sí hay que leer y demás. Y de hecho, producto del encuentro entre Harold Bloom y Joshua Cohen es que surge este libro que se llama, y lo muestro para los que estén en YouTube viéndolo, Los Netanyahu. ¿Sí? Es un libro que me recomendó una amiga, Fernanda Cossack, también lo tenemos a colación. Y es un libro muy particular porque si bien uno podría decir, para flaco, es una novelita o nos vas a hablar de Netanyahu otra vez y la guerra y el conflicto geopolítico, tiene algo muy profundo en su interior este libro, pero no habla específicamente ni de la guerra, ni del conflicto, ni de geopolítica en términos actuales, aunque es muy actual. Es un libro que se escribió en 2021, cuyo nombre original, premio Pulitzer 2022, por cierto, pero cuyo nombre original decía algo así como Los Netanyahu, un relato de un episodio menor y en última instancia incluso insignificante en la historia de una familia muy famosa. Bueno. Tenía toda esa era toda la bajada después de Los Netanyahu, que en este caso, después de Conatus y la editorial Sex Barrial, en el caso de las ediciones que vienen en español, lo sacaron, digamos, de toda esa bajada. ¿Pero por qué? ¿Cuál es este encuentro menor al que hace referencia Joshua Cohen? Es el encuentro entre precisamente Harold Bloom, que efectivamente tuvo un encuentro con quien se llama Ben-Zion Netanyahu, el padre de Benjamín Netanyahu, que en los años 60, 50, 60 viajó a los Estados Unidos como un historiador académico que tenía que ser hallado, recomendado, paseado por una universidad norteamericana, y a quien le encomiendan esta tarea es a Harold Bloom. ¿Por qué le encomiendan esta tarea a Harold Bloom? Porque es un ávido lector de los libros de Ben-Zion Netanyahu, que era un historiador. En el libro tiene otra profesión, pero no importa. ¿Que era un historiador? No. ¿Se lo encomiendan porque dicen, sos un gran anfitrión, vas a recibir bien a la gente? No. ¿Se lo encomiendan porque dicen, bueno, creemos que tienen hijos de la misma edad, ¿se pueden llevar bien? Tampoco. ¿Por qué se lo encomiendan? Porque era judío. Entonces dicen, vos que sos judío, viene un historiador judío, se van a llevar bien, se van a entender, mejor atendelo vos. Algo así. De esa incomodidad inicial, que este libro lo toma, pero transformada, digamos, utiliza este pequeño evento que Harold Bloom efectivamente le contó a Joshua Cohen en una conversación que tuvieron antes de la muerte de Bloom, para luego distorsionarla y, por supuesto, novelizar y ficcionalizar todo lo que tiene que ver con alrededor de ese encuentro. De hecho, el personaje que recibe a este Ben-Zion Netanyahu no se llama Harold Bloom, se llama Ruben Bloom, le pone un nombre alternativo, y la profesión de Ruben Bloom tampoco es la de teórico literario, como si es la de Harold Bloom, sino que es un economista sobre la economía de Norteamérica.
El encuentro que se produce entre estos dos personajes y sobre todo lo que tiene que ver con lo que habla este libro va mucho más allá de la profundidad en el sentido tradicional que uno podría decir, bueno, nos va a hablar de la política, el sionismo, Israel. No, nos habla de un libro que es hiper ultra cómico. Yo te voy a decir que lo que más me pasa con este libro es que me la paso riéndome mientras lo voy leyendo y sin embargo vos me preguntas, bueno, ¿cómo es el encuentro de este Netanyahu chiquito, el que ahora es el primer ministro israelí, yendo a Estados Unidos? Y lo que ocurre es que nos va a hablar mientras recibe a este académico, mientras lo tiene que pasear por la universidad, mientras tiene que encontrarse y cobijar en su propia casa a toda esta familia, que recordemos, se la encomiendan solo por el hecho de ser judío en un pueblito menor en Estados Unidos donde no había tantos judíos en la academia. Entonces dicen, bueno, ¿quién se hace cargo de recibir a este personaje que viene? Bueno, lo recibís vos. Y en esta novela, donde se cuenta todo este encuentro, pero también se cuenta todo el proceso de cómo es la asimilación y la integración de académicos judíos en la universidad norteamericana en esa época, nos permite indagar un poco en todo lo que tiene que ver con el concepto actual de asimilar, integrar e incluso de pensar cómo se pensaban en otras épocas estos pensadores académicos. Nosotros en su momento lo discutimos y lo charlamos con Rafa Porsekansky, con diferentes personas que pudimos ir hablando sobre cómo fue la articulación del origen del sionismo político en términos de la recuperación de una integración de un Estado de Israel y demás. Y acá, más allá de que también tiene algunos momentos donde nos cuenta y nos narra cómo se discutía eso dentro de los judíos asimilados e integrados en Norteamérica, tenemos también la posibilidad de ver cómo se produce hacia el interior de una familia judía completamente integrada y asimilada en lo que sería la diáspora en Estados Unidos, incluso previo a la existencia del Estado de Israel, cómo ellos consideraban que ante todo eran ciudadanos norteamericanos que querían vivir en ese lugar, más allá de esa identidad, esa integración, y cómo eso los llevaba a un montón de rispideces con sus propios padres, también judíos asimilados y exiliados de otra época de la Europa de entreguerras y demás. Muy interesante. Con lo cual, yo te digo, tiene muchísimas capas este libro de Joshua Cohen, Los Netanyahus, les recomiendo que lo lean. Aunque les parezca que es muy profundo y demasiado elevado para el fin de semana, es un libro para reírse muchísimo. Es un libro donde el humor, y incluso se pregunta mucho sobre el humor y el humor judío en particular. Ustedes sabrán que hay un montón de autores, películas, Seinfeld, series, bueno, Woody Allen, etcétera y demás. La neurosis del humorista judío también aparece muy, muy marcada. Recomiendo muchísimo que lean Los Netanyahus, no se van a arrepentir. Y con eso, y un agradecimiento a ti, Denise de Mota, por este espacio. A vos, Brian, querido. Les digo, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Agradecemos a Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Francisco Musso en asistencia técnica y producción. Siempre gracias a nuestro productor Gonzalo Yuria, todo el equipo multimedia. Y nos vamos y los dejamos en las muy buenas manos de Alejandro Ferreiro con todas las ganas, como todos los días. Don't you know I suffer?